Y recibimos aquí en el estudio a quien el día de hoy es el responsable del sistema de aguas de la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Bienvenido, Rafael Bernardo Carmona Paredes. ¿Cómo estás? Si quieres Jorge, mantener tu cubrebocas o si lo quieres quitar, vamos a mantener la distancia sana. mantenemos la distancia, Jorge, muchas gracias. ¿Cómo estás? Para que nos escuchen bien. Muy ocupado, Jorge. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, es una época del año difícil en términos de la cantidad de agua que tenemos disponible para la ciudad. Fíjate que hay un tema. Empezamos a platicar tú y yo antes de empezar el programa, pero me surgieron algunas cosas. La gente no entendemos por qué me estás cortando el agua. No es que tú tengas un botón y digas, o llaves, ¿no? ¿A quién me friego esta semana? ¿A este? ¿A este? ¿A este? Traemos el resultado de las lluvias del año pasado. Efectivamente. Eso me llamó mucho la atención porque sí, tú este año, si llueve mucho, sabes que para el 22 la cosa va a estar bien el abasto. Pero como en el 19 no llovió tanto, en el 20 traemos en el 21, perdón, traemos una bronca, ¿no? Sí, fíjate que los ciclos anuales de las lluvias influyen directamente en el agua que tenemos disponibles. Y como lo dices, lo que se acumula este año nos permitirá tener un mejor o más débil servicio para el año que entra. Claro. Resulta que en el 2020 la cantidad de lluvia, sobre todo en la cuenca del Cutzamala, fue escasa, fue reducida. Fue un año entre medio y seco. Lo que se refleja en este momento con un almacenamiento menor, es el mínimo que tenemos registrado a la fecha en los últimos 25 años. El mínimo, o sea, nunca habíamos llegado a este mínimo. Nunca habíamos 25 llegado años. en 25 años, que son los registros más confiables que se tienen, son Bueno. registros que lleva la Comisión Nacional del Agua. Nunca habíamos llegado a la cantidad o al volumen almacenado que se tiene a la fecha, a un 10 de marzo en los últimos 25 años. Esto quiere decir que debemos ser muy cuidadosos en varios aspectos. El primero de ellos es en cuánta agua podemos tomar de las presas del Cutzamala. Con la Comisión Nacional del Agua, también con la Comisión de Aguas del Estado de México, somos los responsables del manejo del agua Sí, en el Valle de México. Porque prácticamente el Valle de México es uno solo para todos, es la misma agua para todos Es una aquí. metrópoli y tenemos que Sí, verlo como una metrópoli. claro. Entonces, pues hemos tenido que tomar decisiones en términos de la cantidad de agua que tomamos cada día para enviar al Valle de México, repartirla entre la Ciudad de México y entre los municipios conurbados del Estado de México y entonces con esto estar cuidando que antes de que inicien las lluvias tengamos agua para poder entregar a los habitantes. O sea, permíteme los términos como Sí. lo conoce la gente, la andas tandeando para que todo el mundo le llegue. O sea, prácticamente haces un carrusel para que sí llegue el agua a todos los municipios, colonias y demás que tienen ustedes dentro de su tubería, Eso ya es dentro de la ciudad. dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad nosotros tenemos distintos, le llamamos derivaciones. Déjenme pintarlo de esta manera. El agua que llega del sistema Cutzamala atraviesa por un túnel las montañas del Poniente. ¿Ah? Ya dentro del Valle de México, la primera forma de repartirlo es hacia el sur y hacia el norte. Se conecta con el antiguo sistema Lerma. Ajá. Entra en dos túneles paralelos y entonces se conectan lo que entra por el túnel del Cutzamala, el túnel Analco-San José. Lo que entra por el túnel Lerma es más antiguo, se llama el túnel Tarasquillo. Llegan a puntos comunes, nosotros repartimos el agua, tanto va hacia el sur, es la cantidad más importante, tanto va hacia el norte. La parte del norte nos lleva agua para Azcapotzalco, nos lleva agua para algunas zonas de la Miguel Hidalgo. Extendemos a través de las redes de distribución el agua que baja hacia Venustiano Carranza, la Cuauhtémoc primero, es una de las alcaldías del centro, la Cuauhtémoc, la Venustiano Carranza. La parte sur nos entrega agua también para la Miguel Hidalgo, bajando hacia los tanques de Dolores, los tanques emblemáticos de la llegada del agua de Lerma, inaugurados en el año 1951. Ok. Esto nos permite distribuir agua que proviene de estos dos sistemas en la zona centro. Bueno. Después, más hacia el sur, bajamos agua, le llamamos la derivación de Santa Lucía, en la Álvaro Obregón.
Ahí tenemos grandes tanques, por lo menos 5 grandes tanques, numerados el más alto el 5, el más bajo el 1. El tanque número 1 está ya en la parte límite de Álvaro Obregón con la Benito Juárez, a un lado del periférico, entrando muy cerquita de San Antonio. Entonces por ahí entra agua. Patriotismo, San Antonio, periférico, en esa San zona. Antonio, periférico, por esa zona. Entonces, ¿Dónde está eso? O sea, hasta allá. me estás hablando tú de unos tubos que nunca vas a ver porque van guardados abajo de tierra y todo. Están abajo de la tierra, los tanques sí se ven, pero lo que yo trato de describir es cómo tenemos que repartir el agua que entra del sistema Lerba y el sistema Suena muy Cuchamala. fácil y ahí sí, permíteme, Rafa, te lo confieso. Viene en un gran tubo, se parte a dos, se empieza a dividir en otros. Suena tan sencillo esto, Sí. porque para que llegue a mi casa, pues ya estoy dividido en los varios millones de tubitos que necesitan llevar para que te lleve agua a tu casa. Suena muy fácil, pero si no hay agua que repartir, pues estamos fritos por mucha tubería que tengas, ¿no? Y entonces entra la Benito Juárez, vamos entregando agua en las distintas colonias de la Benito Juárez. Ajá. Le llamamos Benito Juárez Poniente a lo que queda al lado poniente, del lado poniente, perdón, de División del Norte. Ah, ok, ya oí que sí. Pasa del lado oriente de División del Norte hasta llegar a Iztapalapa. Y el agua tiene que seguir el flujo para cubrir Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztapalapa. Seguimos hacia el sur y entonces llegamos a la derivación de Las Águilas. Es una derivación más pequeña que atiende a las colonias de Las Águilas, Villaverdún, lo que está todavía en una zona alta de Álvaro Obregón, un poquito más al sur, Avenida Toluca. En Avenida Toluca tenemos el primer tanque, se llama el tanque Mimosa, de ahí baja al tanque Lienzo, al tanque Cao. Tiene que llegar, imagínate, el agua tiene que llegar hasta un tanquecito que llamamos el tanque oscilador Jardín del Arte. ¿Por qué Jardín del Arte? Ah, pues porque está en San Ángel. Y tiene que seguir su curso por Miguel Ángel de Quevedo. Me estás hablando de unos tanques inmensos, o sea, no son Te estoy tinacos. llamando de tanques, no, te estoy hablando de tanques que tienen los más grandes, los que están en la parte más alta, porque son los primeros que reciben el agua, 50,000 metros cúbicos. No, o sea, por más que me digas, 50,000 no lo alcanzo a concebir. tinacos. Un tinaco tiene 1 metro cúbico. 50,000 tinacos. Agua para un... Hay colonias más pequeñas. ¿Sí? Entonces, ahí recibimos el agua, baja. Entonces, baja del poniente. Llega a las alcaldías y colonias del centro de nuestra ciudad. Y tiene que seguir su camino hacia el oriente. ¿Hacia dónde? Hacia Iztapalapa. El agua que bajamos de esta derivación que viene por Avenida Toluca, llega a Miguel Ángel de Quevedo, División del Norte, en donde está la planta Xotepingo. ¿Por qué les digo la planta Xotepingo? Porque es emblemática. La planta Xotepingo recibía el agua. En Tlalpan recibía el agua de los manantiales de Xochimilco. De ese acueducto que viene de Xochimilco, todavía tenemos la tubería, algunas partes en funcionamiento, luego calzada de Tlalpan, en donde estaba Clasa, ¿te acuerdas del registro de automóviles en Clasa? Sí, claro. División del Norte y el calzada de Tlalpan. automóviles. El famoso registro de automóviles. Tiene una bronca y atrás un trámite ahí, sí, lo recuerdo. Mejor hablamos del agua, entonces... Él también tuvo que hacer un trámite de eso. Bueno. Era engorrosísimo, sí. Acompañé a mi padre alguna vez Sí. y era como castigo porque tenías que esperar no sé cuántas horas para una mendiga calcomanía espantosa. Sí. Perdón, esos son dramas traemos infantiles, sí. De aquellas épocas, nos tocó, Sí, Jorge. Estamos hablando de una cosa horrible. Y entonces llegaba el agua a la planta Xotepingo, desde donde, a través de un bombeo, seguía hacia el norte, Entonces, hacia gravedad, los tanques siempre de son Condesa. bombeos. O hasta ahí empiezan los de bombeos. Xochimilco hacia Xotepingo era gravedad y después continuaba por bombeo hacia la Condesa, hacia los tanques de la Que ahí ya Condesa. se vuelve más cara el agua porque tienes que meterle electricidad para bombear. Pero ya no funciona así, ¿Ahora? porque ahora la Condesa recibe de las primeras derivaciones que tenemos del poniente hacia la Cuauhtémoc, hacia la parte norte de Benito Juárez. Está dividido, el viaducto nos divide esas alcaldías. Ok. ¿Sí? Entonces, de esas primeras derivaciones, y lo que recibimos de la derivación, esta que te platico de Avenida Toluca, que llega hasta Xotepingo, en lugar de bombear hacia el norte, ahora bombeamos hacia el oriente, hacia los tanques Cerro de la Estrella. A ver, podemos seguir
desmembrando la ciudad, pero si no tienes agua, por mucha tubería que tengas, Claro. pues ¿qué recorremos? ¿Cómo Claro. está la situación real de tus depósitos de agua y qué se Sí. avecina? ¿Cuándo empieza la época de lluvias? ¿Mayo? En mayo empiezan las lluvias. Las lluvias. La temporada fuerte de lluvias podemos decir que inicia en julio. Las lluvias más intensas en la ciudad son Julio, agosto, septiembre, algo de octubre. En realidad sí se identifica la temporada de lluvias en 6 meses del año: mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Pero la intensidad, la que puede llenar Lo, nuestras reservas. lo más importante, la intensidad más alta de las lluvias en los ciclos anuales está en julio, agosto, un poquito menos, septiembre, y en ocasiones llueve mucho en octubre. Ok. Esas son las lluvias que nos traen más agua al país. Estamos hablando en este momento de la cuenca del sistema Cutzamala. Pero, Rafa, me estás pero es hablando el de un centro futuro. del país. Háblame de la realidad que tenemos ahora. Te estoy hablando de los ciclos. De lo que La va a venir, realidad- que va a estar muy padre si llueve bastante. Claro. Pero lo que no llovió ya pasó. La realidad de este momento es el reflejo de las lluvias del año pasado, como lo comentamos hace un momento. Y nosotros entonces, con la cantidad de agua que tenemos almacenada en el sistema Cutzamala, deberemos lograr tener suministro reducido, pero suministro, aportación de agua del Cutzamala hasta el inicio de las lluvias. Y esperamos que este año las lluvias sean mejores que el año que entra, porque eso es lo que nos marcará el futuro. El futuro quiero decir El 22. 2022. El 22, claro. Pero déjame platicarte la otra parte de la historia. La otra parte de la historia está en el sistema Lerma. En el sistema Lerma tomamos agua de los acuíferos, son Ok. pozos que operamos en el SACMEX. Así está la concesión desde hace muchos años, desde cuando el SACMEX se llamaba Dirección General de Obras Hidráulicas del Distrito Federal. Y Yo seguimos, no había nacido. yo creo que. y seguimos operándolos y seguimos cuidándolos Ajá. y seguimos trabajando en la conservación de esos pozos y de aquellos lugares. ¿Estos se van llenando por filtración de la tierra normal, todo esto? ¿O por Todos dónde los les llegan? acuíferos, Todo llega por eso. En una ciudad es ya por llena de filtración. concreto ya es muy difícil. Claro. Pero en este momento, en Lerma, es la temporada de riego. Y entonces parte del agua que nosotros producimos, así le decimos nosotros, Sí, claro. producimos a través de la operación de nuestros pozos, se queda, así son los convenios, se Tienes que queda para alimentar la riego. tierra del Lerma para que la siembra funcione. Entonces se reduce la cantidad de agua que llega del sistema Lerma. Entonces en este momento hay dos situaciones que se suman. Traemos Cutzamala 100 y Cutzamala, Lerma medio. Cutzamala bajito, Lerma con riegos con riego agrícola de la zona, y entonces esto baja, y por lo tanto marzo, abril y al menos la primera quincena de mayo Agárrese. son los meses más difíciles para la disposición de agua de estos dos grandes sistemas. ¿Cuánta agua nos traen estos sistemas? El Cutzamala, la tercera parte de lo que consumimos. Le sumo lo del Lerma, y entonces no llegamos a cubrir la mitad del agua con los dos sistemas, pero sí, déjame decirte que de los 30, ¿30 qué? Pues 30,000 litros por segundo es muchísimo, pero quedémonos en la cabeza con un 30. Ajá. De 30, el Cutzamala nos manda en este momento 8,5. El Lerma El nos Lerma. manda 4. ¿Y el otro? 12,5. Lo demás son los pozos que tenemos en la ciudad. Nuestros pozos. ¿Cuántos Operados por la pozos? autoridad, por el gobierno, por el área de aguas. Operados por el sistema no son, de aguas. No son cuestiones privadas. Que tengan el No agua y son todo. cuestiones privadas, son operados por el sistema de aguas de la Ciudad de México, repartidos en la ciudad, principalmente en la zona plana. En las montañas del poniente y del sur no es conveniente perforar los pozos porque ahí tenemos escurrimiento de los acuíferos, no hay una acumulación. Entonces, si perforas un pozo, seguramente, tienes una alta probabilidad de no atinarle a uno de los flujos subterráneos para decir de aquí extraigo agua. Entonces los pozos están concentrados en la parte central de la ciudad y en la parte oriente. Y si tiene bajada, llegará ahí. Y lo interrumpí antes de la bajada, pues es hacerle al tarugo. Va a llegar. Pues va a llegar. Además de que si perforas un pozo allá arriba, pues la perforación tiene que ser mucho más profunda. Bueno, pero el chiste ahorita entonces es Cutzamala, Lerma y los pozos de la ciudad.
¿Eso hace el 100% de la ciudad? Eso hace el 100%. No es cierto. Tenemos algunos manantiales. Tenemos manantiales Que ya son lo mínimo, ¿no? que es lo mínimo. Tal cual es lo mínimo, un 1%, entre el 1 y el 2%. ¿Y qué pasa con los manantiales? Pues se recargan si las lluvias del año pasado fueron buenas. Claro. Si las lluvias del año pasado no fueron buenas, Esto no, a ver, no se para recargan. nuestro público que nos ve y esta explicación, o sea, a lo mejor usted no viene en una de las cosas mencionadas, pero lo quiero decir, está bien complejo. No es decisiones políticas, no es que llave cierro, que llave abro, es cuestión de Tlaloc y no es broma. Si llueve, hay agua para el próximo año. O sea que ahora sí que todo el mundo avanza la lanza de la lluvia. Creo que tú eres el más feliz cuando empieza a llover, ¿verdad? En cuanto empieza el primer aguacero, muchos mientan madres y tú eres de los que dices que venga más, suelten más. Ahí está. No, sí, lo que yo le pido a Tlaloc es que sí traiga lluvia, pero en la cuenca del Cutzamala. A ver, espérate, las peticiones no son al gusto del cliente. Espérate, que llueva ya. Que llueva, ya. que llueva, que llueva. Si me la puedes dejar caer aquí, sí, no te salgas, pues no estamos fritos, Rafa. Pero tenemos nuestras condiciones también para la lluvia, o sea, no creas que pedimos nada más que llueva, no, también ponemos condiciones. Que llueva muy repartidito en muchas horas del día. ¿Por qué muy repartidito? Porque de repente nos cae toda la lluvia concentrada en 60 minutos. Y si toda la lluvia cae concentrada en 60 minutos, las inundaciones provocan broncas en una ciudad, los vuelve entonces locos. los encharcamientos nos vuelven locos. O sea, caprichitos además, claro. Fíjense, son condiciones de la naturaleza, son condiciones de los ciclos anuales de lluvia, pero también de los patrones de lluvia que tenemos todos los días, de los meses de lluvia dentro del Valle de México. El manejo del agua es un reto importante. No, es un broncón, porque la materia que mueves no la defines tú, no es una fábrica de cables, consigues cobre en China, en México y tal, y haces los cables de cobre y todo, no, tú trabajas con lo que la naturaleza da, que eso te pone en un jaque, porque estás a decisiones de Tlaloc. Es bien cierto lo que dices, pero también es bien cierto que hay patrones de lluvia y por lo tanto nosotros estamos avanzando en sistemas de medición, sistemas que nos permitan tener datos Rafa, más sí hay confiables patrones, para conocerlos. pero también estamos partiendo el queso a muchos ciclos con la contaminación, con la forma de vida humana a nivel mundial. Sí, claro. Y lo que antes era el día 15, ¿cómo llamaban uno que era la última lluvia? El cordonazo de San Francisco era la 4 de octubre. La última lluvia, y a partir de eso podías hacer una fiesta sin toldo, la comida de tu vida, porque no iba a llover, mangos. Ese cordonazo ya no sirve. Quizá mucho del público que nos observa. Va a morir de un infarto. Vamos a una pausa y regreso de inmediato. Para si tiene alguna pregunta, le invito para que me lo haga a través de @JorgeGarralda en el Twitter y con todo gusto preguntaremos lo del agua, para que entendamos cómo está la bronca del agua. Ya apenas nos va sintonizando, ya leímos todas las quejas de la falta de agua en su colonia, que llega un ratito, que se la quita, ya. La explicación la está dando Rafael Bernardo Carmona Paredes, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX. Él nos está explicando cómo está la situación. El Cutzamala trae agua, menos, porque el año pasado no llovió lo que tenía que haber llovido. El Lerma, pues tiene que hacer riego, pero también si no llovió no tiene suficiente agua, tiene que hacer riego agrícola. Y estamos en el nivel más bajo en 25 años, que son los registros más fiables que podemos revisar en 25 años. Yo creo que para cerrar esta charla ¿y qué hacemos? O sea, no tienes cómo hacer agua. O sea, no hay forma de hacerla. No puedes danzar para que llegue, no puedes traerte cubetas del mar para desalinizar. No hay agua. ¿Qué hacemos con los ciudadanos? Bueno, ¿La cuidamos cómo? A ver, son varios aspectos. A ver. No podemos hacer agua, pero sí hemos trabajado muy intensamente en mantener todos esos pozos que mencionábamos hace rato, ¿Sí? en mantenerlos en su mejor condición posible. ¿Cómo logras eso? Mantenimiento, sustitución de partes eléctricas o mecánicas de los pozos, eso ya lo hicimos. Y entonces... O sea, están al 100, están trabajando como reloj. Podemos decir que tenemos una condición aceptable, adecuada, buena, mejor que lo que teníamos en años anteriores, de los pozos que tenemos en la ciudad. No puedo hacer llover, pero sí puedo cuidar las instalaciones, sí tenemos que trabajar, y así lo hemos hecho, trabajar en nuestros pozos, en nuestros sistemas de bombeo. O sea, me deja tranquilo saber que tenemos los pozos con el mantenimiento adecuado para que se pueda extraer agua de ahí.
los tubos, esos famosos que hablas, los dos sistemas que nos alimentan, bueno, está todo en orden, pero no hay agua. Claro. Y eso es un aviso para usted y para mí. Y entonces ahora me pongo mi cachucha de ciudadano. ¿Qué tengo que hacer como ciudadano? Pues sí. Pues cuidarla. ¿Para qué debo usar el agua? La debo usar para la higiene personal, para bañarme, pues, para preparar mis alimentos, para lavar mi ropa, para lavar mi coche, ni pensarlo. No debo pensar siquiera en lavar el coche con agua potable. Okay. Hay establecimientos que utilizan el agua tratada. Si nosotros vamos a un establecimiento a la vuelta de la casa, hay muchos en la ciudad. Sí, claro. Ellos tienen agua. Y ahí mismo te lo dicen, que trabajan con agua tratada. No compite con el agua potable. No debo regar la banqueta. Eso, fíjate que yo venía pensando eso, desde que empezaste a charlar, mi mente venía pensando en cuánta gente veo barrer con la manguera. Bueno, me dan ganas de estrangularlos. Y hoy, más con lo que me estás explicando. Tengo escoba. Claro. Sí. Puedo colectar el agua de la regadera para usarla en el excusado o para echarla a las plantitas. No debo permitir que el agua de la regadera, mientras que sale el agua caliente, corra por el drenaje y se vaya al drenaje si la puedo aprovechar para muchas cosas dentro de la misma casa. Tengo que cambiar mi forma de pensar en términos de cómo hacer el mejor uso posible del agua. Creo que no hay más explicación. Con tu cachucha de ciudadano, creo que a todo el mundo nos queda claro que si no se ha dado cuenta, nos está llegando menos agua a todos. No es cuestión de mala onda de alguien o a ver a quién me friego. Es que no hay agua. Y cuando no hay agua, no se puede hacer. Y si usted tiene el secreto para hacer agua, pues póngase en contacto, conságrense y dígales, danzamos así todos y van a ver qué tormentón. Pero si no lo tiene, tenemos que cuidarla. Y yo sí me atrevo a decir, denuncie en serio, si ve que alguien barre una banqueta con una manguera. Eso hay que denunciarlo. Eso es un crimen, porque para que se llenen todas las casas tarda un rato. Y al final, si nos acabamos el agua, habrá algunas que no tengan ni gota de agua. Ese es el tragedión más grave de esto. Oye, pues, qué gusto saludarte. Me gusta Igualmente, platicar contigo, Jorge. pero, ¿sabes? No trajiste muy buenas noticias. Llovió poco, ¿no? Pero- No, vamos a ser francos, no trajiste así como, uy, qué padres noticias me trajiste ahora. Pero qué gran oportunidad me das para poder explicar y poder decirle a todos nuestros... Al público televidente, a todo todos los nuestro ciudadanos, público, sí, claro. a todos nuestros conciudadanos, debemos actuar todos juntos. Esto no es cuestión de partidos, esto no es cuestión de decisiones de un ser humano, esto no es cuestión de ricos, no es cuestión de pobres, no es cuestión... Todos necesitamos agua y a todos nos tiene que llegar. Las zonas ricas tienen agua, sí, y las pobres también. Las zonas ricas se quedan sin agua y las pobres también. O sea, esto no es de sí o no. Si no hay agua, no hay agua. Y esto le toca a todos. Gracias, Rafael Carmona Jorge. Paredes, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Qué gusto saludarte. Igualmente. Muchísimas gracias, de veras, muchísimas gracias. No, por esta es este tu casa espacio y informativo. ojalá que pues, nos veamos en cuanto empiece a llover para que me digas que se está desbordando el río de tanta agua y que caiga donde tú la quieres. Eso ya son caprichos, ¿eh? Eso sí, ya, si no es mucha molestia aquí. Aquí, por favor, de 5 a 7, como decíamos hace 35 años, por Oiga, favor, en la tarde de 5 Voy a a cerrar 7. nada más con esto. Yo escuché de don Fernando Marcos, comentarista de deportes con quien trabajé mucho tiempo en radio, que decía, ustedes ya se acabaron la ciudad, porque antes llovía en esta ciudad de 5 a 7. A las 5 empezaba a llover, mataba el polvo, refrescaba la ciudad y podía salir a pasear. Y ahorita lo platicamos. Y las lluvias empezaban aproximadamente el 3 de mayo, el día de la Santa Cruz, el día de los albañiles, de Santa Cruz, como quiera, pero era más o menos el inicio de lluvias. Y el cordonazo de San Francisco, el 4 de octubre. de octubre, 4 era de cuando octubre. las lluvias acababan. Pues ya se descompuso este sistema, ya no funciona, pregúntaselo a su abuelita, ya no jala igual, ya no llueve a las 5, ya no saben si empieza en mayo el día 3. Hace unos días tuvimos una lluvia típica. Sí. Bueno, no sé, Bueno, un ensuciacarros atípico sí. que cayó cuando no lo quieres hacer. Pero bueno, cuídate mucho, gracias por todo. Muchísimas gracias por la gracias, información Jorge. y creo que mejor así las cosas que la duda de por qué a mí no me surten agua.